Bien, jóvenes. Entiendo que estábamos en la pregunta, la número 16 fue lo último que hicimos y nos tocaría la pregunta número 17. Ya, acá dice que en base a los datos que se le proporcionan en el archivo topografía archivos, elaborar un DEM en formato TIM, presentar una captura de esta representación. Recordarles previamente, o sea, cuando surge ese del formato TIM, les voy a recordar nuestra presentacióncita cuando habíamos hablado de los DEMs. Habíamos dicho que el relieve del terreno se podría representar a través de curvas de nivel o a través de de esta malla irregular de triángulos, ¿no? Es el significado de Triangular Regulated Network, una malla irregular de triángulos que lo que busca es hacer una representación del relieve del terreno. Este caso topo que yo les he enviado a vuestro Classroom, voy a descomprimir y ahí hay un archivo que es justamente el que deseamos leer. En este caso topo esta topografía en formato Excel y si ustedes fijan, esta topografía tiene el X, tiene el Y, o sea, el posicionamiento en planta de los puntos levantados, tiene la coordenada Z, la cota, y además tiene una última columna que se refiere a una observación de dónde ha sido levantado el punto. Acá tenemos una cantidad de puntos que han sido levantados vía topografía tradicional. 200 y algo puntos, ¿no? Exceptuando el encabezamiento, con 9.210 deben ser. Este levantamiento topográfico es el que ahora vamos a manipular. Antes lo pondremos nomás en un formato más fácilmente leíble por el ArcGIS. Vamos a hacer archivo, guardar como. Lo vamos a guardar en formato CSV. Entonces, madruga. Estamos en P17 aquí. P17 podemos guardar todo de una vez. Entonces aquí vamos a tener la topografía, pero en formato CSV delimitado por comas. Le decimos guardar, le
desea seguir utilizando este formato. Si cerramos, ya debemos tener en nuestro P17 la topografía CSV, ¿no? Entonces vamos a leer esos datos en ArcGIS, ese levantamiento topográfico. Previamente, sin embargo, vamos a poner a esta pantalla, le vamos a poner sistema de coordenadas, ¿ya? Porque él va a leer, lo que va a hacer es leer unos puntos y no le estaríamos informando el sistema de coordenadas en el que va a venir. O también en la lectura podemos hacerlo, pero también podemos hacerlo acá en la pantalla en Data Frame Properties con botón derecho. Podemos pedirle en esta pestañita de Coordinate System, fíjense, Coordinate System, le dicen esto está en zona 19. ¿Ya? Le decimos OK y jalamos con File, Add Data, Add XY Data, ese procedimiento ustedes ya conocen, y nos vamos a de Show 7 Group. Aquí estamos. El grupo 2, ¿no? Aquí está Madruga. En la pregunta 17 tenemos la topografía CSV, agregamos X, Y y jalaremos la cota más que está en la columna Z. Listo. Le decimos OK. OK. Y ahí están los puntos levantados de esa zona. Un poquito para que vean a qué zona corresponde, y yo ya les he bajado una imagen satélite que les he incorporado en el archivo ese que les he hecho llegar. Entonces vamos a darle una miradita. Aquí en este caso topo, si ustedes se fijan, hay una IMATW, ¿no? Como ustedes ya están cansados de bajar imagen satélite, ya no les estoy pidiendo que hagan eso, sino yo les estoy mandando, ¿no? Obviamente, como yo he bajado eso, ha sido con el SASPLAN, ¿no? Y esta zona, por cierto, está acá en las proximidades de Cochabamba. Al salir en el camino este es el camino a Clisa, ¿no? A este lado está la ciudad y aquí estamos en el camino a Clisa. Por acá debe estar Alto Cochabamba. ¿Sí? Esos cerros ahí densamente poblados que hay acá en las proximidades. Bueno, para esta zona tenemos esta topografía, ¿no? A la práctica nos pide que para esta topografía hagamos un team, una representación, un team. El procedimiento entonces consiste en hacer lo siguiente. Nos vamos a ArcToolbox. En ArcToolbox entramos a la opción 3D Analysis Tools y aquí entramos a Data Management y ingresamos a Team. Y aquí obviamente crear un team. Buscamos la opción y Output Team. ¿Sí? Vamos a poner
en nuestra carpetita de trabajo. Como team. Salvamos. Y acá en Input Features, aquí tenemos que jalar, obviamente, estos datos de topografía CSV. Aquí está justamente la cota, ¿no? Y le decimos OK. Y ahí ya está el team, que es una manera de interpolar los datos de topografía. Entonces, lo único que hemos hecho es hacer una interpolación, ¿no?, en base a los datos de topografía con triángulos, que en realidad hemos dicho se adhieren mejor y representan mejor la superficie topográfica. Indudablemente podemos ir obteniendo otros productos de esto. Por ejemplo, podríamos obtener curvas de nivel en base a este team. Entonces, podemos obtener curvas de nivel en base a los puntos, ¿no?, en base a un raster, en base a lo importante es tener de dónde interpolar. A ver, para hacerlo diferente, vamos a crear curvas a partir de este team. Entonces vamos a Toolbox, al 3D Analysis Tools, y aquí nos vamos a ir al Team Surface, sería, ¿no?, al Triangulate Surface. Ingresamos aquí. Y aquí vamos a Surface Control. Input Surface, aquí vamos a, obviamente, colocar el team. Y aquí Output Feature Class, le vamos a llamar curvas de nivel. ¿Sí? Curvas de nivel, digamos, cada 10 vamos a hacer las curvas de nivel. ¿Ya? Salvamos. Control intervalo, aquí tú pones el intervalo, hemos dicho cada 10, y nada más. Eso es todo. ¿Quieres cada 5? También puedes poner cada 5. ¿no? Vamos a poner cada 10 por la densidad de puntos que tenemos. Vean ustedes que estas curvas de nivel se han generado a partir del team, pero en realidad la fuente de donde salen estas curvas de nivel son del levantamiento topográfico. Hay que ser cuidadosos acá con un detalle, es importante, ¿no? A veces, los estudiantes principalmente, creen que el software es la solución para todo, ¿no? Y a veces me preguntan, cuando yo les digo, no ha salido bien, me dicen, pero y díganos cuál es el programa que va a sacar el resultado bien. Es que no es cuestión de programa. Creo que, no sé si con ustedes fue con el otro grupo, cuando les advertí de que el resultado no era bueno, me dijeron, pero ¿y con qué software podemos obtener un resultado bueno? No es una cuestión de software, no es una cuestión de programa. Y aquí vale la pena hacer ese comentario. Vean ustedes que tenemos, si bien tenemos curvas de nivel para toda esta nuestra zona, que en este caso podríamos ilustrarla, poner en amarillo, un cursorcito mayor, y podríamos habilitar nuestra imagen. Vean que tenemos nuestras curvas de nivel que están representando, en este caso, por ejemplo, están representando esta quebrada muy bien, ¿no? ¿Pero por qué están representando muy bien? Porque hay una densidad de puntos importantes, ¿no?
aquí hay una densidad de puntos que ha permitido que esta hendidura sea bien representada. Pero observen ustedes un detalle. En este sector, imaginen que les piden a ustedes, aquí están las curvas de nivel. Aquí están las curvas de nivel. Quiero que me hagas el diseño del alcantarillado de este sectorcito. Justo este sector quedó sin alcantarillado. Quiero que me hagas el diseño de ese alcantarillado. En base, esta es la topografía que tengo, pero es que no te tienes que conformar con las curvas de nivel, tienes que decir dónde están los puntos que nos han permitido generar estas curvas de nivel. Tienes que solicitar esos puntos. Y una vez que los solicites, los vas a visualizar. Y cuando los visualizas, tú ves que toda esta zona es fruto de interpolación, no hay datos. Entonces las curvas de nivel de esta zona son una simple aproximación. No puedes hacer el diseño final de un alcantarillado de este sector en base a estas curvas de nivel tan solo. Lo que tendrías que hacer. ¿Y por qué? Dices, ¿y por qué dirías, no? Porque observa tú, acá hay unas hendiduras, ¿no es verdad? Una quebradita. Aquí debe haber una hondonada que aquí no está representado. Esto parece que fuese una cosa, algo que viene bajando y nada más, ¿no? Algo medio plano, o más bien una superficie casi regular que lo único que hace es bajar. Y no está tomando en cuenta que aquí hay unas hendiduras que nos muestran que inclusive aquí hay una quebrada, ¿no? Quebrada esta que si tú tan solo considerarías tus curvas de nivel, ¿no? No estaría siendo reflejada. Entonces tu diseño estaría mal elaborado porque te estás basando en una topografía que no representa la zona. ¿Sí? Entonces el mensaje queda dado. Hay que siempre mirar los datos de dónde vienen, no dejarse impresionar por los colores que salen del software, ¿no? Bueno, ahí tenemos entonces nuestras curvas de nivel, tenemos nuestro team y la práctica, veamos qué más nos pide. También nos pide elaborar un DEN en formato raster con una resolución de 10 metros. O sea, quiere que construyamos un raster. Podemos construirlo a partir del team. Hagámoslo. En este caso vamos a utilizar la misma opción en 3D Analysis Tools. Vamos a irnos a Conversion y vamos a hacer una conversión de team to raster. Entonces coloquemos nuestro team y output raster. Aquí vamos a poner nuestro raster o dem raster si quiero. Ahí está. En sample distance vamos a poner un cell size. Éxito estamos cambiando. Él por defecto nos sugiere 9 metros. Yo quiero cada 10 metros en mi raster. Nada más le decimos OK. Y observen ustedes que
nos ha construido un raster, ¿no? Bueno, podemos colocar cositos. Quién sabe acá con esto, los rojos más altos, por ahí está, ¿no? Entonces esta es una representación de esa topografía en pixelcitos, ¿no? ¿Y qué tiene cada uno de estos pixelcitos? Cotas, pues, sí sabemos, ¿no? Este tiene una cota, 2678, no sé qué, este tiene otra cota, este tiene otra cota, etcétera, etcétera. Obviamente cada uno de estos píxeles de 10 por 10 metros tiene una cota, pero eso tampoco quiere decir que este sectorcito esté bien. Este sectorcito no es nada más que una interpolación en base a estos puntos, que es el levantamiento topográfico que se tenía. Entonces también a partir de un levantamiento topográfico puedes construir un raster, un DEM en formato raster, pero hay que estar conscientes de que este sector, si bien tiene una cota cada 10 metros, esas cotas no son representativas de la verdadera topografía del lugar. Sigamos entonces. Un raster ya hemos hecho, ya hemos hecho, emitir una conclusión respecto a si el relieve de tal zona está bien representado por las curvas de nivel. En realidad, la pregunta debería ser representada, está bien representado por las curvas de nivel, por el DEM en raster, por el TIM, ¿no? Alguna de esos modelos digitales del terreno representan bien el relieve de toda la zona, es la pregunta. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque ninguna de esas representaciones surge de puntos levantados en campo de esta zona. Entonces, esta región, la representación topográfica de esta región es insuficiente en cualquiera de las formas de presentación del relieve del terreno. Quiere decir, las curvas de nivel no son buenas en este sector, el TIM no es bueno, el raster, el demo raster tampoco es bueno. Listo, con eso habríamos terminado la pregunta número 17. ¿Está claro, jóvenes? Hola. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Entonces, seguimos ahora. Nos vamos a la pregunta número 18. Que es la última. Aquí dice, para la cuenca del río Locha, determinar su precipitación promedio anual por los siguientes métodos. Polígonos de Thyssen, ponderación por curva ipsométrica. Los datos para el efecto son proporcionados en el cuadro 1. En el cuadro 1 y debería decir el archivo Rocha Estudiantes. ¿Ya? Lo vamos a poner aquí en la misma P17 o nos creamos una P18. P7, P18. La P18. Voy a trasladar este archivo que también
les he enviado en el Classroom, que dice Rocha Estudiantes. ¿Ya? En este Rocha Estudiantes he puesto varios archivitos en SIG que les van a permitir responder la pregunta. Veamos los archivitos en SIG. Hasta ahí esto es todo. Vamos a despedir de esto. Y vamos a jalar en la P18. Yo les he puesto un DEM de la región del río Rocha. Aquí está el límite. Con control podemos escoger esto otro y apretando control río Rocha. Entonces vamos a jalar los tres archivitos: el DEM de la zona, el límite de la cuenca del río Rocha y la red de drenaje del río Rocha. Ahí está. Como esas cosas ya saben hacer, o sea, saben bajar el DEM, saben construir el límite de la cuenca en base de cualquier, ¿cómo se llama? Tienen las herramientas y el conocimiento necesario para hacerlo. Yo ya no he querido repetir eso y más bien les estoy proporcionando esos archivos, en este caso. Entonces, vamos a ilustrar un poquito lo que nos está proponiendo hacer. ¿No? Aquí tenemos el límite de nuestra cuenca y tenemos la red de drenaje, ¿sí? Y el DEM de la zona. Esto acá, este sectorcito es justamente el lugar donde pasa el río Rocha por la pista de aterrizaje. Esa ilustración siempre es posible verla a través de estos mapitas en línea, ¿no? Solo que son medio molestositos porque después son un poco molestositos de manipularlos porque uno, que la máquina se vuelve lenta y otro que después como que se cuelga nuestro ArcGIS porque está trabajando ya con un mapa en línea, ¿no? Directo de internet. Si tuviésemos una buena conexión, obviamente ese problema no ocurriría. El hecho es, jóvenes, que esta es nuestra cuenca del río Rocha. Acá está Sacaba, ¿no? Toda esa zona. Aquí está la laguna Alalay. Y aquí puedo ampliar un poquito este sector. Y aquí hemos considerado hasta, acá si ustedes visualizan, está la pista de aterrizaje del aeropuerto, ¿no? Y ya tengo digitalizado este drenaje. Vamos a poner un poquito más clarito. Tengo ese drenaje digitalizado justamente hasta el puente Cajón, ¿no? Y después el río continúa su curso. Bueno, entonces la cuenca que estamos considerando es hasta acá, hasta tomando como salida el puente Cajón. Imagínense que, por ejemplo, estuviésemos queriendo diseñar el puente Cajón, ¿no?
determinar las dimensiones del puente cajón y deseamos conocer el caudal que podría llegar acá, ¿no? En realidad esto se utilizó en el proyecto en el que participamos para analizar una de las alternativas de la línea amarilla que la planteaban que se invada en un sector del canal del río Rocha. Bueno, pero eso es un cuento un poquito largo. Mejor vamos a hacer lo que estamos deseando hacer. Bien. Ahora voy a colocar acá las estaciones que también son proporcionadas acá y que deben estar aquí, estaciones Rocha, Jack B, dice, ¿no? En CSV. Ya se las estoy proporcionando en CSV para que sean más fácilmente leídas. Miremos qué tiene este CSV. Tiene esta columna de la estación, tiene su ubicación, latitud, longitud, tiene su ubicación en UTM zona 19, WGS 84 milímetros, tiene su cota, H, y tiene la zona a la que cada una de estas estaciones corresponde. Estas son estaciones de registro de la lluvia, ¿no? Entonces, son 3 estaciones que tenemos en la región. Entonces, es esto lo que vamos a leer. Vamos a leer la ubicación en X y Y en altura, porque estamos trabajando en UTM si estamos en zona 19. Entonces, cerramos esto, vamos acá y vamos a hacer la lectura de estaciones CSV. Vamos a tener problema porque ya está en CSV. Recuerdan que el XLS del Excel a veces no quiere leer. Vamos entonces a esto. Bueno, yo he ido por otro camino, pero también sirve. Mejor iremos por el camino tradicional. ¿Sí? Cancelar esto. Y es exactamente lo mismo, ¿no? Vamos a ir por el camino tradicional. El camino tradicional es venir a File, adicionar datos, ADXY data, y nos venimos acá, Rocha, estudiantes, el CSV, hagamos XY, y recuerden en el H está la cota. Esto está en W, GS84 UTM, zona 19 Sud, está perfecto. Llamamos aquí. Listo. Ahora, estas estaciones no están en formato shape, pues vamos a llevar de una vez en formato shape para que podamos utilizar ese archivo posteriormente. Entonces, venimos a estaciones Rocha, botón derecho, data, export data, y aquí vamos a exportar todo, y en esta carpeta de trabajo aquí vamos a poner en el madruga, en el P18 pondremos, ¿no? Entonces ahí, stack. Y acá le diremos que va a ser un shapefile. Le decimos salvar. Ok. Dice, ¿quieres que agregue esa cosa acá a la pantalla? Le diremos que sí. Ahora vamos a mirar
Ahora vamos a mirar algunos detalles de la ubicación de esas estaciones. Nos pondremos en amarillito, tenemos de buen tamaño. Ahí está. ¿No? Fíjense, eso es lo que tenemos en términos de datos. Alguien dice, pero aquí dentro de la cuenca no tenemos. Bueno, no tenemos, ¿no? Hay algunas estaciones adicionales por acá que ha instalado el laboratorio de hidráulica y que tienen todavía pocos años de datos, unos 2 años de datos. Estas tienen como 20 años de datos, esta debe tener unos 15, esta debe tener como 20, 50 años de datos. Esta es la de Alzana, justamente Cochabamba, que es ahí en el aeropuerto. Después de Rigancho está la pista de aterrizaje del aeropuerto. Esta es una... A ver, pondremos sus nombres, ¿no? Para que ustedes, eso ya saben hacer. Se agregó. Si nos fijamos quién tenía el nombre, probablemente estación. Y pondremos un poquito más grande. Pondremos en amarillo también para que se vea. Y decimos OK. Ahí está. Ahí están las 3 estaciones. Bien. La mayoría de ustedes han dado en psicología y allá, semestres o durante semestres pasados, y han estudiado cómo se puede determinar una precipitación promedio sobre esta área, ¿ya? Para los que no lo han hecho, les voy a explicar brevemente en qué consiste la idea. Acá podemos tener un valor registrado de lluvia. Acá tenemos en el intervalo que sea, ¿ya? Imaginen que tenemos el promedio anual. Y por cierto, el promedio anual es proporcionado en nuestra práctica. ¿Sí? Si ustedes se fijan, dice esta tablita, nos da la estación, nos dan los datos que ya les he hablado, y aquí dice que en Panamá en un año se acumuló 803 milímetros de lluvia. En Tucuraya 510 y en la zona 848. Lo que quiero resaltar es lo siguiente. Fíjense que en la zona se registra un valor más bajo y en la medida en que vamos subiendo, está a 2.548 metros de altura, y en la medida en que vamos subiendo, eso va aumentando. La lluvia se incrementa, ¿no? Y eso es cierto. Sabemos que en la medida en que tú subes acá en la cordillera, las lluvias se incrementan. Por eso es que también en esta zona hay muchos embalses que abastecen de agua a la ciudad de Cochabamba. ¿Por qué? Porque acá llueve bastante, mucho más que en la ciudad. Bueno, pero ahora tú quieres saber cuánto llueve en toda esta área, ¿no? Porque de repente quieres saber cuánto de lluvia es capturada por esta área y es conducida por esta red de drenaje hacia ese punto. Entonces, para eso vamos a obtener un promedio sobre esta área. Pero sería sería poco representativo obtener ese promedio simplemente agarrando estos valores y promediando. No tiene mucho sentido hacer eso, ¿no? Tendría, si es que tuviésemos una cantidad de puntos de medición repartidos en toda esta superficie. Es decir, si aquí tuvieses un punto de medición, aquí, tuvieses una gran cantidad de puntos de medición, entonces podrías obtener el promedio sobre esta área, promediando en forma aritmética todos los valores registrados en esta zona. Pero como no es así, lo que se hace en hidrología es recurrir a una metodología que se llaman los polígonos de Thiessen. No voy a explicar de manera muy detallada eso, más bien los vamos a construir
Y después de construir voy a explicar algunos detalles respecto al polígono de Thiessen si alguien en la clase no ha escuchado todavía hablar de eso. Bien, veamos cómo obtenemos esos polígonos de Thiessen con estas herramientas de geomática. Y lo único que tenemos que hacer es buscar la herramienta. Vamos a invocar Thiessen, no hay que equivocarse, es con H y con 2 S. Busquen. Y nos dice crear polígonos de Thiessen. Entonces vamos a recurrir a esa opción. Y en Input Features, obviamente vamos a darle la ubicación de estas estaciones. Y eso está en stack, en formato shape, ¿no? Y en Output Feature Class, le vamos a llamar por ahora, en la pregunta 18, T1, ¿ya? Porque va a ser un paso intermedio todavía, vamos a después obtener nuestros T1. Y aquí nos vamos a ir a este Environments para pedirle que esos Thiessen nos lo construya para toda la pantalla que ustedes están observando, ¿ya? O sea, la zona en la que va a ser. Si no hacemos eso, nos va a construir los polígonos solo en el sectorcito aquí, en el que está restringido al sector que se encuentra en la zona de influencia en la que se encuentran las estaciones. Entonces vamos a decir, en base a esta información de posición de estos sitios, construyen los Thiessen para toda esta pantalla. Eso es lo que vamos a decir. Entonces nos vamos a Environment y a Workspace, Processing Extent. En Processing Extent vamos a... En este momento está por default y el default es en ese sectorcito. Entonces vamos a entrar en esta pestaña y le vamos a decir Same as Display. ¿Ya? Para toda la pantalla. Listo, le decimos OK. Y OK. Y observen ustedes que nos ha construido los tales polígonos Thiessen para toda la pantalla. Ahora voy a explicar unas cositas, ¿ya? Primero vamos a remover el fill. Vamos a poner acá una línea roja gruesita. Ahí está. Para no confundir, pondremos una zona amarillita o una morada. Ahí. Ya. ¿Qué es, cómo es que han surgido estas líneas? En realidad la metodología, si nosotros haríamos eso manualmente, bueno, en mi época se hacía manualmente, lo que hacíamos era trazar una línea entre estos dos puntos y una que era una línea auxiliar, y a esa línea trazábamos una perpendicular mediatriz de estos dos puntos, ¿no? Lo mismo entre estos dos trazábamos una mediatriz, lo mismo entre estos dos una mediatriz perpendicular, y surgían estas líneas. ¿Pero qué son estas líneas? Si nosotros medimos la distancia de cualquier punto que esté circunscrito a estas dos líneas, que es un polígono asociado a este punto. Si nosotros calculamos la distancia de este punto a este punto, a este sitio, de este punto a este sitio, de este punto
a este sitio, la menor distancia de entre esas tres distancias que hemos calculado, la menor distancia es a este punto. ¿Eso qué quiere decir? Que todos los puntos que están circunscritos a este polígono, todos, están más cerca a este sitio. Ahora, si venimos acá y, por ejemplo, este punto, calculamos la distancia de aquí, aquí, la distancia de aquí, aquí, y la distancia de aquí, aquí, y comparamos esas distancias, la menor distancia de este punto es a este sitio. Entonces, todos estos sectores están más cerca a este sitio. Y a su vez, acá lo mismo, todos estos sectores están más cerca a este sitio. Esos son los polígonos TIS. Entonces, vean que surge ahí la idea de obtener un promedio en base a qué? En base a ponderadores, es decir, obtener un promedio ponderado. ¿Y cómo vamos a ponderar? Si toda esta zona está cerca de este sitio, pues vamos a en este caso, y no vamos a considerar todo esto, sino vamos a considerar solo la partecita asociada a la cuenca. Es decir, a ver, en esta zonita, que es lo que nos interesa, ¿cuánto llueve? ¿Será que llueve lo que hemos registrado en Hanamayu o será que llueve lo que hemos registrado en Tupuraya o lo que hemos registrado en Ansan? Llueve lo que hemos registrado en Hanamayu. ¿Por qué? Porque toda esta zona está cerca a este sitio y no está cerca a ninguno de estos dos, ¿no? ¿Y cuánto llueve en toda esta zona? ¿No? Vamos a imaginar que llueve lo que se registra aquí, porque toda esta zona, toda esta que está circunscrita a este polígono, toda esa zona está más cercana a este sitio en particular, ¿no? Y lo mismo acá, en esta zonita de la cuenca, vamos a considerar que llueve lo que se registra aquí en esa. ¿Eso por qué? Por proximidad. Pero esa idea de que llueve en toda esta región de la cuenca, llueve lo mismo que aquí, es simplemente una idea geométrica. No es que la naturaleza se comporta así, ¿no? La naturaleza difícilmente aquí va a llover exactamente lo que llueve aquí y no va a llover lo que llueve acá, ¿no? Pero es lo que podemos hacer en términos de metodología cuando usamos los polígonos de Thiessen, que por cierto son una muy mala metodología en el momento en que vamos a obtener un promedio de precipitación en una cuenca donde hay una zona de cordillera. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que en función de la altitud, más bien llueve más o menos. Entonces, esto que está más alto, fíjense, esto que está más alto, aquí hay zonas bastante altas también, ¿no? Entonces, deberíamos más bien utilizar los registros de aquí y tomar en cuenta que toda una zona que está a una altitud similar a esta, llueve lo mismo que en este registro. Esto debería valer para una zona que está en términos de cota muy próxima a ella. Entonces deberíamos utilizar otra manera de ponderar en una zona de cordillera. Les voy a mostrar también cómo podemos usar esa otra manera de ponderar con estas nuestras herramientas. Ya les muestro, pero les estoy intentando mostrar las diferencias de lo que estamos haciendo. Y después ya cada uno elige el método apropiado para cada situación. Si estuviésemos en una zona más plana, obviamente los polígonos de Thiessen son apropiados. En una zona como esta, los polígonos de Thiessen no son apropiados, pero igual los vamos a obtener, los polígonos de Thiessen, ¿no? Algunas personas creen que es el único método que existe de cálculo de un promedio sobre esta área, pero no es así. Bien,
utilicemos los tales polígonos que dicen, pero primero los recortaremos en función de nuestra cuenca. Entonces, esto que está en morado, los vamos a recortar en función de nuestra cuenca. Eso es algo que ustedes ya saben hacer, están cansados de hacer. Vamos a hacer un clip y vamos a hacer el clip análisis, ¿no? Porque es un formato vector. Entonces acá vamos a recortar al T1, ¿no? El clip features va a ser a través del límite de la cuenca, el límite rocha, que es esto. Y en output, aquí sí vamos a poner dicen porque van a salir nuestros polígonitos dicen verdaderos para la cuenca. Solo para visualizar mejor, ¿no? Veamos. Ahí hemos hecho el recorte, ¿no? Y tendríamos, si esto hacemos desaparecer, tendríamos el no ha venido. Aquí está esta dice. Ven que cada uno de estos, miraremos su tabla de tributos. Acá. Este sectorcito corresponde al Thyssen de Hanamaya, ¿no? Este sectorcito corresponde al Thyssen de Tupuraya y este sectorcito al de Asano. Como no han salido los nombres, mejor para evitar confusiones, nos vamos a crear vamos a agregar un campo acá en esta tabla que se va a llamar estación, stack. Entonces, vamos a decir que vamos a darle en texto y no sé, con 15 caracteres es suficiente. Ok. Y aquí vamos a escribir los nombres de las estaciones. Vamos a tener que editar, si no, no nos va a permitir. Y a quien estamos queriendo editar es a este Thyssen. Entonces venimos aquí, manchamos, ok. Y sabemos que esto está asociado a Hanamaya. Estito está asociado a Tupuraya. Y estito está asociado a Asano. Listo. Entonces, stop editing y lo guardamos, ¿no? Inclusive podemos, para darle un poquito más de realce, vamos a hacer doble clic aquí, irnos a Symbology y escoger categorías y escoger estación para que nos discrimine. Agregamos esto y vamos a tener, ahí está, ¿no? Entonces este poligonito asociado acá, este poligonito asociado aquí, es decir, creemos que en toda esta área, por los polígonos de Thyssen, llueve por ahí. En toda esta área llueve lo que queda en Hanamaya, porque toda esta área está más cerca de Hanamaya. Y esta área más esta áreacita está más cerca de Asano. Lo que no necesariamente es cierto, en términos de metodología es eso, ¿verdad? Ahora, bueno, ahora es solo obtener las áreas, pues, ¿no? Para hacer la ponderación, porque vas a usar el valor que registres aquí veces esta área, más el valor que registres aquí veces esta área, más el valor que registres aquí veces esta área, ¿no?
obviamente dividido entre el área total, porque estamos queriendo obtener ponderadores solamente. Bien, de hecho lo que vamos a necesitar son estas áreas, pero eso con estas herramientas es la cosa más sencilla de obtener. Vamos a mirar su tabla de atributos y chequeamos acá. Vamos a agregar una columnita, field, y le vamos a decir que nos dé la área. Le diremos que nos dé un doble precisión y aquí, acá manchamos esta área, botón derecho, calculamos la geometría, le decimos que sí, va a calcular el área, está aquí en el sistema de coordenadas, podemos pedirle en metros cuadrados o en kilómetros cuadrados, kilómetros cuadrados. Okay. Listo. Una vez que tengamos el área, solo tenemos que hacer operaciones ahora, ¿no? Para que sea más sencillo, nos llevaremos esto de una vez o lo exportaremos a un Excel, ¿no? Otra cosa, permítanme desactivar la selección porque no. Ya. Entonces les decía que lo vamos a exportar a un Excel, All Records. Y aquí es mejor la pregunta 18. Aquí pondremos ponderadores. ¿Ponderadores qué? Hay ponderadores. Verá. ¿Sí? Porque vamos a tener otros ponderadores por altitud. Vamos a obtener. Aquí nos vamos a entrar a esto y le vamos a decir que nos lo ponga en formato texto nomás. Le decimos salvar, ok. ¿Quieres traer esto al mapa? No, no queremos traer. Lo que sí quiero hacer es leer eso, ¿no? Entonces, en el P18 estamos, ¿no? En el P18 y hemos traído P18. Hemos traído los ponderadores que nos pueden estar acá. Aquí está, ¿no? Entonces lo vamos a abrir con nuestro Excel. Lo vamos a readecuar, simplemente manchamos eso, datos, le decimos texto en columnas, eso está separado con comas, ahí está, listo, finalizado. Entonces tenemos, esto no nos sirve de nada, ¿no? Listo. Tenemos el Hanamayo con esta área en kilómetros cuadrados, ¿no? Seguramente toda la superficie hasta este sitio es de 428 kilómetros cuadrados. Bien, vamos a entonces calcular los ponderadores. Entonces va a ser esto dividido entre esto, va a ser el ponderador para Hanamayo. Entonces aquí vamos a poner doble I. Sí, igual a esto dividido entre esto. Vamos a poner con F4 y jalar esto para que haga la misma operación. Listo. Entonces
Si ustedes suman esto, tiene que dar indudablemente un 1, si es que está bien, ¿no? Ahora, ¿qué quiere decir este valorcito? ¿No? Quiere decir que Hanamayo tiene, si multiplicamos esto por 100, tiene 4% de importancia. Tupuraya tiene 90% de importancia. Asana tiene 5% de importancia, ¿no? En el cálculo del promedio. ¿Sí? Ahora, obviamente que esa importancia está asociada a estas áreas, ¿no? Fíjense, Tupuraya 90% y Hanamayo 4%. Eso se ve claramente aquí. Tupuraya 90% de importancia, ¿no? Y Hanamayu solamente el 4%. Quiere decir, de toda esta área, el 4% está asociado aquí. De toda el área de esta cuenca, el 90% está asociado acá. Listo, entonces ahora calcularemos el promedio ponderado. ¿El promedio ponderado de qué? Obviamente de la precipitación, porque eso es lo que nos mandan. Y las precipitaciones están acá. Entonces las pasaremos a nuestro Excelcillo. Y acá en Hanamayu 9803.9. Por allá. TV 510.5. Y en Asana 448.9. Esto es el registro de precipitación promedio anual por si acaso. Promedios, locales anuales. Y el promedio ponderado va a ser obviamente este valor por este ponderador. Este valor por este ponderador. Este valor por este ponderador. ¿Listo? Entonces, pues igual esto es esto. Lo repetimos y sumamos. Y le podemos título a esta cosita, ¿no? Y entonces, pues, no, es un promedio anual sobre la cuenca, ¿no? Promedio anual sobre la cuenca. Hechos jóvenes. Ahora, si nosotros queremos obtener cuál es el volumen de agua que captura por año esa cuenca, que se les pide también eso, ustedes podrán obtener ese volumen. Promedio
Esto lo vamos a transformar ahí en metros, dividido entonces entre, mira, esa lámina, ese es el área, el volumen, esa lámina, ese es el área, el volumen del área es aquí. Esa área está en kilómetros cuadrados. La precipitación lo hemos transformado en metros aquí, ¿no? Dividiendo esto entre 1000, hemos transformado en metros. Entonces esto estamos multiplicando por un área en kilómetros cuadrados. Vamos a tener que poner a metros también para que nos den metros cúbicos. Metros veces metros cuadrados. Entonces vamos a multiplicar por 1.000.000. Un kilómetro cuadrado tiene 1.000.000 de metros cuadrados. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y como que es eso. Esto es en metros cúbicos. Vamos a un valor igual más. A veces ese volumen se lo expresa en metros cúbicos. Y un hectómetro cúbico hemos aprendido en la escuela que es 100 metros, ¿no? Entonces un hectómetro cúbico va a ser 100 por 100 por 100 metros cúbicos. Si queremos transformar a metros cúbicos a hectómetros cúbicos, tenemos que simplemente esto dividir entre 100 por 100 por 100. Es decir, 1.000.000. Y tenemos que el volumen promedio anual de agua en esa cuenca es 223 hectómetros cúbicos, ¿no? Ahora, ¿será que ese valor está bien? Bueno, en términos de sumas y restas está bien, pero ¿será que este método de ponderación por polígonos de Thyssen es el más apropiado en esta zona de montaña en la que sabemos que los sectores de mayor altitud, ¿no?, llueve más? Es decir, en esta zona no creo que sea admisible que consideramos que llueve lo mismo que por ahí en esta zona alta. Más bien deberíamos considerar que en esta zona llueve lo mismo que en Janamayo, que llueve más, ¿no? Pero los Thyssen no nos dicen eso. Pero bueno, Thyssen es una metodología, entonces tenemos que recurrir a otra metodología. Y vamos a utilizar ahora los ponderadores por altitud, ¿ya? Y sería la última preguntita que hay que resolver. Esta, ¿no? Vamos a llegar hasta acá, ya hemos hecho. Y nos faltaría esta P. Eso lo vamos a hacer en la clase de más tardecita, por favor. Vamos a dar tiempo de terminar y concluiríamos con nuestra práctica a las 9:45. Eso es, jóvenes. Quedaríamos por ahí. ¿Algún comentario? ¿Alguna aclaración? Inge, buenos días. Buenos días. Inge, tenía una dudita. Dime. Al momento de construir las isoyetas, eso se hacía, ¿verdad?, con los pluviómetros, ¿verdad? Para realizar primero teníamos que generar polígonos y luego triángulos, sucesivamente hallar sus mediatrices y hallar su intersección para generar los polígonos, Inge. El Archis, todo eso. Yo no he hablado de isoyetas, por si acaso. Ay, disculpar, Inge, me estoy confundiendo. Dime. Entonces, Inge, con las isoyetas, eso también era otra dudita, Inge.
Si con el Archis y otro programa podemos generar isoyetas. Va a disculpar que me he confundido de método. Se pueden, pero en este caso no tiene mucho sentido porque tenemos pocos datos, ¿no? Simplemente las isoyetas, a ver, escúchame, son curvas, son como curvas de nivel, ¿no? A ver, piensa en lo siguiente. Cuando nosotros teníamos una gran cantidad de puntos, hemos construido curvas de nivel usando como... ¿qué estábamos queriendo interpolar? La altitud, ¿no es verdad? Y teníamos en el ejemplo que hemos visto hace un ratito, a ver, para que sea claro, me parece buena la pregunta del joven, para que sea claro, vamos a poner un data frame nuevo, ¿cierto? Y nos vamos a jalar lo que nos jalamos en la pregunta 17. A ver, acá, ¿no? Teníamos sí, la topografía en sí se ve. Vamos a jalar estos puntitos, ¿ya? Que vamos a hacer como hace un rato dije. Podemos hacerlo de una manera distinta. Ahí están. Un coordinate systems, vamos a decir que son simulaciones. Ya. Ya. Listo. Aquí, ¿qué tienes en cada uno de estos puntos, joven? A ver, vamos a ir pensando juntos, ¿ya? ¿Qué tienes en cada uno de estos puntos de información? En esos puntos, Inge, tendríamos X, Y y la cota. X, Y y la cota, ¿no es verdad? ¿Qué tal si tuviésemos, en vez de X, Y y la cota, tendríamos X, Y y la precipitación? ¿Te parece? Sí, Inge, en vez de la cota sería la precipitación, ¿verdad? Sí, si fuese así, tuvieses los puntos X y Y, o sea, en esta tablita, estoy queriendo sumar juntos, ¿ya? Sumar juntos. En esta tablita, aquí tenemos X, Y, eso es la posición de cada uno de los puntitos. Y en vez de en Z tenemos, todos están viendo que tenemos la cota, ¿no? ¿Sí? Todos saben que tenemos la cota. Ahora, si nosotros construimos curvas de nivel, ¿qué estamos haciendo? Estamos interpolando la cota a través de curvas de nivel. ¿Ya? Ahora, imagínate que en vez de cota tengamos precipitación anual. En vez de cota tenemos precipitación anual. Si tú construyes curvas de nivel, pero teniendo aquí la precipitación anual, ¿qué vas a obtener? Isoyetas. ¿Me has entendido? Sí, entonces sería como... ¿Me has entendido? Dime nomás eso. Sí, Inge, lo he entendido. Listo, ahora dime. Continúa. Sí, Inge, ahora entonces en vez de las cotas tendríamos las precipitaciones y sería el mismo método, ¿no? Interpolación. Exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Lo malo es que tú no cuentas con una cantidad buena. Ahora nos vamos a pasar a este otro layer, ¿ya? Un cachito. Perfecto. No tenemos acá, fíjense, una buena cobertura de puntos. ¿Cómo en base a estos tres puntitos vas a construir isoyetas? No, medio ridículo, ¿no? O sea, no es cuestión de programa, nuevamente, ¿no? No es cuestión, yo te digo, a ver, hazme isoyetas en base a estos tres puntitos de información de lluvia, ¿no? Puedes agarrar y hacer curvas de nivel con la información de esto, esto y esto. Y has utilizado un método de interpolación, ¿no? En que vas a obtener una curva por acá, otra curva por acá.
¿no? Pero, ¿será que eso es relevante? Porque ¿qué va a hacer la interpolación? La interpolación va a usar un método para interpolarte entre estos dos puntos, ¿no? Un método, no sé, aritmético, lo que sea, para interpolar entre dos puntos. Con estos tres, inclusive tú puedes pretender construir un raster, un DEM, ¿no es verdad? ¿Y qué va a hacer ese tu DEM? Va a ser como que una representación de la lluvia en píxeles de 10 por 10 metros en toda esta zona, pero eso significado no significa nada. El que hayas obtenido, el que estés visualizando y obtenido con un software, una interpolación en raster, considerando aquí las precipitaciones, eso no significa que aquí llueva lo que has obtenido con ese software, ¿no? Cuando uno va a obtener isoyetas, es mejor las isoyetas. Puedes hacer una primera aproximación haciendo una interpolación mediante software y lo mejor es mirar el comportamiento de la topografía. En función de la topografía construir las isoyetas. Es decir, entre este punto y este punto tendrás una isoyeta intermedia, ¿no? Pero no la pases así, sino pásala siguiendo la curva de nivel, que sé yo, por acá podrás construir tú, siguiendo la topografía, porque sabemos que la lluvia anual varía con la altitud. Entonces no voy a construir una isoyeta así solo porque el programa me ha dado esa interpolación. ¿Está bien? ¿Mejoró las explicaciones? Sí, Inge, muchas gracias. Entonces no es un buen método si tenemos apenas pocos puntos, ¿no? Sería ideal cuando tenemos varios. Eco, lo ideal sería que tengamos más puntos, porque una isoyeta no es nada más que una representación de la lluvia como que con curvas de nivel, si vale el término. ¿Has entendido eso? Sí, Inge, eso está muy claro. Muchas gracias. Perfecto. Ahora, por cierto, hay una serie de métodos de interpolación, por si acaso. Hay una serie de métodos que nos permiten interpolar entre esto y esto. Cuando utilizamos una curva de nivel, es un método, ¿no? Hay otros, hay N métodos de interpolación. ¿Ya? Listo, jóvenes. Con esa pregunta, quedaríamos en vernos a las 9:45. Hola, hasta luego. Gracias, Inge. Hasta las 9:45. Hasta las 9:45, Inge. Listo, chao. Hasta luego, Inge.